¿Qué tal, gente querida? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es otro video de Siciliano en su taller. Video cortito para ejemplificar con dos herramientitas porque hace mucho llegué a la conclusión de no prestar nada. Yo no presto herramientas. Son puntuales las excepciones que salen del taller, alguna que otra herramienta para alguna persona. Pero si no, las herramientas no se mueven de acá, eh, porque se ponen en una disyuntiva un poco incómoda, más si se trata de máquinas eléctricas, que puede pasar que a la persona que se la prestaron, por más experimentada e idónea que sea en el uso, se le puede quemar y quizás se quemaba en la próxima vez que uno la use. Entonces es muy difícil juzgar si fue por un mal uso o ya por desgaste en la herramienta. Por eso es que no presto ninguna herramienta de mi taller. Son, como dije recién, muy poquitas las excepciones, y las personas que les presto una herramienta. Y cuando las presto ya doy por sentado que no van a volver o no van a volver en el estado en que se fueron. Bueno, cada uno tiene sus mambos, yo tengo los míos. Para mí mis herramientas son sagradas y no las presto. He prestado y me han prestado, pero las dos partes, tanto el que me las prestó como el que se las presto, tenemos las reglas claras de cómo son las cosas. Así que bueno, les muestro y nada, a llorar al campito. Bueno, gente, le presté a una persona dos espátulas porque le estaba dando enduido a su casa y qué sé yo. Además de no devolverlas en tiempo y forma, las tuve que ir a buscar y me las dio en este estado y con la latita de enduido. Así que bueno, gente, por este motivo es que las herramientas no se prestan. Los que me conocen saben cómo es mi estilo de cuidado y mantención de herramientas. Las herramientas se pueden ensuciar, se pueden manchar, se pueden desafilar en el caso que sea una herramienta que trabaje en corte, pero nunca se puede devolver algo en este estado. Esto tendría que estar lavado, tendría que haber sido cuidado mejor. Son dos espátulas, como me decía esta persona, son dos espátulas de M. Sí, son dos espátulas de M, pero no tenías la plata para comprarlas o no la quisiste gastar y arruinaste las mías. Por eso, desgraciadamente, vas a tener que tomar sopa un par de días. Les mando un saludo.